Ahora vamos a ver la fisiología de la respiración en las profundidades. Cuando los seres humanos descienden a las profundidades marinas, la presión que les rodea aumenta mucho. Para impedir que se colapsen los pulmones, se debe aportar aire a una presión muy elevada para mantenerlos insuflados. Esta maniobra expone la sangre de los pulmones a una presión del gas alveolar extremadamente elevada, una situación que se denomina hiperbarismo. Más allá de ciertos límites, las presiones elevadas pueden producir importantes alteraciones de la fisiología corporal y pueden ser mortales. En el buceo, durante la inmersión, el individuo respira un aire sometido a la misma presión que existe en el agua que lo rodea. En la superficie del agua, la presión atmosférica es equivalente al peso de una atmósfera, o sea, de 760 milímetros de mercurio. Al sumergirnos, la presión de nuestro alrededor será la suma del peso de la atmósfera en superficie y el de la columna de agua equivalente a la profundidad de la inmersión. Cada 10 metros de profundidad equivalen a una atmósfera, de manera que, en una inmersión de 20 metros, el aire que respiramos, nuestro cuerpo y nuestro equipo están sometidos a una presión de 3 atmósferas. Una atmósfera correspondiente al aire y 2 atmósferas por cada, o sea, porque es una cada 10 metros. Ahora vamos a ver el efecto de la profundidad marina sobre el volumen de los gases. Y vamos a entender la ley de Boyle. El descenso a profundidad produce la compresión de los gases a volúmenes cada vez más pequeños. El volumen al que se comprime una cantidad dada de gas es inversamente proporcional a la presión. En esta figura lo que podemos ver es cómo se reduce el volumen de 1 litro de aire al descender a las profundidades. Lo que vamos a ver es que si en 1 litro de aire tenemos una cantidad determinada de moléculas, cuando descendamos a una profundidad de 10 metros, esta misma cantidad de moléculas la vamos a encontrar en medio litro. Y si vamos a 30 metros de profundidad, ahora lo vamos a tener en 1/4 de litro. O sea, a medida que descendemos, los gases se comprimen. El aumento de la presión entonces puede colapsar las cavidades aéreas del cuerpo del buceador, especialmente los pulmones, y puede producir lesiones graves. Cualquier gas, incluso el contenido de los espacios corporales, está sometido a la ley de Boyle. Su volumen es inversamente proporcional a la presión. Según la ley de Boyle, en una inmersión a 20 metros, el aire que respiramos está a una presión de 3 atmósferas y el volumen del aire disponible será entonces de 1/3 del que dispondríamos en superficie. Puesto que nuestros pulmones miden lo mismo, pues los tejidos no pueden ser comprimidos por la presión y nuestro organismo consume oxígeno en la misma medida, podemos decir que en cada respiración utilizaremos 3 veces más aire que si estuviéramos en la superficie del mar. La ley de Henry impone que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido a una temperatura constante es proporcional a la presión de este gas. Respiramos en condiciones de hiperoxia, que es un 21% del gas. El nitrógeno es aproximadamente un 78%. La presión ambiental a 3 atmósferas a 20 metros de profundidad va a ser de 2.280 milímetros de mercurio, lo cual nos da que tenemos una presión parcial del oxígeno de 476 milímetros de mercurio, cuando a nivel del mar, en los alvéolos vamos a tener una presión de 100 milímetros de mercurio y en el aire inspirado una de 158. Pero ello no suele ocasionar los problemas más importantes, ya que los efectos nocivos de la hiperoxia son directamente proporcional al tiempo de exposición. El tiempo condiciona la saturación de los tejidos para los gases respirados, haciendo la saturación proporcional no solamente a la presión, sino a la profundidad y a la duración de la inmersión. En la tabla siguiente lo que vamos a observar es la composición y presión de los gases respirados a 20 metros de profundidad, a partir de una botella de aire comprimido. Vamos a ver que el oxígeno. Vamos a ver el efecto de las presiones parciales elevadas de los gases individuales
sobre el organismo. Los gases a los que está expuesto el buceador cuando respira aire son nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Todos ellos pueden en ocasiones producir efectos fisiológicos significativos a presiones elevadas. Cuando está a presiones elevadas, el nitrógeno que se va a producir es una narcosis. El aire normalmente está compuesta por 4/5 de nitrógeno. La narcosis por nitrógeno tiene características similares a la intoxicación alcohólica y por este motivo con frecuencia se ha denominado a la narcosis como la borrachera de las profundidades. ¿Cuándo se produce la narcosis? Se va a producir cuando el buceador permanece sumergido durante 1 hora o más y respira aire comprimido. Comienza a manifestarse con presiones superiores a las 4 atmósferas. Se van a presentar distintos síntomas según la profundidad de inmersión y el tiempo de exposición. A partir de los 36 a 45 metros vamos a ver narcosis leve. Vemos que el buceador presenta jovialidad y pérdida de muchas de sus precauciones. A 45 a 60 metros se va a observar somnolencia. A 60 a 75 metros vamos a ver una disminución de la fuerza considerable, torpeza motriz para realizar trabajo. Y a profundidades mayores a 75 metros, con presiones de 8,5 atmósferas, vamos a ver la pérdida de prácticamente toda la capacidad de actuación. A una presión de 10 atmósferas vamos a ver la muerte. ¿Cuál es el mecanismo de este efecto narcótico? Es el siguiente: como el nitrógeno es muy soluble en lípidos, esto va a favorecer que se acumule en la membrana neuronal, porque las neuronas tienen abundante cantidad de lípidos. El nitrógeno interactúa entonces con la capa proteica y las proteínas citosólicas, perturbando el intercambio iónico a través de las membranas. De esta forma se reduce la excitabilidad neuronal y se modifica la neurotransmisión. Ahora vamos a ver el efecto de las presiones elevadas en el buceo en profundidad. Cuando una persona respira aire a una presión elevada durante un periodo prolongado, aumenta la cantidad de nitrógeno disuelto en los líquidos corporales. La razón de esto es que la sangre que fluye a través de los capilares pulmonares se va a saturar con nitrógeno a la misma presión elevada que hay en la mezcla respiratoria alveolar, o sea, en lo que estamos respirando en los tubos. Y en un plazo de varias horas se transporta una cantidad suficiente de nitrógeno a todos los tejidos del cuerpo para aumentar la presión de nitrógeno tisular hasta igualarse con la presión de nitrógeno del aire que se respira. El cuerpo no metaboliza el nitrógeno, este permanece disuelto en todos los tejidos corporales hasta que la presión de nitrógeno en los pulmones disminuye de nuevo a un nivel más bajo, momento en el cual se puede eliminar el nitrógeno mediante el proceso respiratorio inverso. Con frecuencia esta eliminación tarda horas en producirse y es el origen de los múltiples problemas que se denominan de manera colectiva la enfermedad por descompresión. Vamos a ver, el nitrógeno es muy soluble en los líquidos corporales y especialmente en la grasa corporal, especialmente a altas presiones. A nivel del mar, 1 litro de nitrógeno está disuelto en todo nuestro cuerpo. La mitad de este nitrógeno está disuelto en el agua del cuerpo y la otra mitad está disuelto en la grasa. El nitrógeno es 5 veces más soluble en la grasa que en el agua. Se requieren varias horas para que la presión de nitrógeno de todos los tejidos corporales llegue casi a equilibrarse con la presión gaseosa del nitrógeno en los alveolos. La sangre no fluye ni el nitrógeno difunde con la rapidez suficiente para producir un equilibrio instantáneo. El nitrógeno disuelto en el agua del cuerpo llega a un equilibrio casi completo en menos de 1 hora. En el tejido graso va a precisar un transporte de hasta 5 veces mayor de nitrógeno y va a tener una vascularización relativamente escasa, por lo cual va a alcanzar el equilibrio en varias horas.
no va a ser tan rápido como en el agua. Si una persona bajo el agua a niveles profundos, o sea, si una persona permanece en el agua a niveles profundos durante solo unos minutos, no se va a disolver demasiado nitrógeno en los líquidos y en los tejidos corporales, porque el tiempo es muy pequeño, entonces no se va a llegar a ese equilibrio. La cantidad que se disuelve va a depender del tiempo de exposición, porque la difusión va a tardar. Mientras que si la persona permanece a un nivel profundo durante varias horas, tanto el agua corporal como la grasa corporal sí se van a saturar de nitrógeno. En un buceador sumergido por un tiempo suficiente se va a producir la disolución de grandes cantidades de nitrógeno en su cuerpo. Y esto le va a llevar a tener, si no se cuida y se asciende muy rápido, la enfermedad por descompresión. Cuando se produce un ascenso súbito a la superficie del mar, se van a liberar burbujas de nitrógeno en los líquidos corporales dentro o fuera de las células. Luego del ascenso, los gases pueden escapar del estado disuelto y formar burbujas, constituidas casi totalmente por nitrógeno, tanto en los tejidos como en la sangre, en la que obstruyen muchos de los vasos sanguíneos pequeños. Las burbujas no aparecen durante muchos minutos a horas, porque a veces los gases pueden permanecer disueltos en el estado supersaturado durante horas antes de que se formen las burbujas. Se producen lesiones leves o graves en cualquier parte del cuerpo que van a depender del número y del tamaño de las burbujas. A medida que ascendemos a la superficie, los gases disueltos en el organismo van a sufrir un descenso de la presión y por las leyes de Boyle y de Henry van a aumentar su volumen y perder la capacidad de mantenerse disueltos en los tejidos, escapando de ellos. Sucede lo mismo con una gaseosa. Cuando nosotros destapamos una gaseosa, al disminuir la presión en el interior de la botella, el gas carbónico disuelto en el líquido va a escapar hacia la superficie formando burbujas. Igual que se requería un tiempo para que los tejidos se saturasen del gas, también se adquiere un tiempo para que éste salga gradualmente al exterior a través de la respiración, debiendo detenerse el buceador a diferentes profundidades cuando ha sobrepasado el tiempo. Emerger demasiado rápido no permite que se produzca el aumento del volumen. El gas va a escapar de las cavidades entonces de una manera abrupta. De esta manera, cuando el gas empieza a escapar, se va a producir el estallido de las cavidades, por ejemplo, de la cavidad torácica de los pulmones, lo que se va a producir el barotrauma. También se puede producir un efecto en los oídos y en los senos paranasales. Tampoco vamos a tener tiempo suficiente para que todo el gas disuelto en los tejidos pueda ser transportado por la sangre y salir gradualmente por el pulmón, por lo que se va a desprender de manera tumultuosa. Cuando sucede esto, sobreviene un accidente llamado accidente por descompresión. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad por descompresión. Casi todos están causados, o sea, casi siempre, están causados por el bloqueo por burbujas de gas de muchos vasos sanguíneos diferentes muchos vasos sanguíneos de diferentes tejidos. Al principio solo se van a bloquear los vasos más pequeños por burbujas diminutas y luego estas burbujas van a confluir y se van a afectar vasos cada vez mayores. La consecuencia va a ser la isquemia tisular y a veces la muerte. En el 85 al 90% de las personas van a producirse dolores en las articulaciones y de los músculos de las piernas y de los brazos, y también dolores articulares. En el 5 al 10% de las personas se van a producir también síntomas en el sistema nervioso, como por ejemplo mareo, parálisis, que puede ser transitoria esta parálisis, puede revertir, colapso e inconsciencia. Y en el 2% de las personas se va a producir asfixia por la obstrucción de los capilares de los pulmones por una cantidad masiva de microburbujas.
Y en este trastorno, lo que podemos decir es que se caracteriza por disnea grave, seguida de edema pulmonar grave y ocasionalmente por la muerte. Ahora vamos a ver cómo se produce la toxicidad por el oxígeno a presiones elevadas. Una vez que la presión de oxígeno alveolar aumenta por encima del nivel crítico, el mecanismo amortiguador hemoglobina-oxígeno ya no puede mantener las presiones de oxígeno tisular en el intervalo normal y seguro que está entre 20 y 60 milímetros de mercurio. Lo que vamos a observar en este gráfico es que, aquí no se ve, pero estas son las presiones de oxígeno y esto es el oxígeno en la sangre, en volumen por ciento. Cuando la presión de oxígeno es menor a 100, 120, más o menos, la curva de disociación de la hemoglobina va a tener un efecto sigmoideo, ¿no? Que aquí no se ve, pero a medida que vayamos a presiones de oxígeno mayores, lo que vamos a ver es que más cantidad de oxígeno se va a disolver en el agua de la sangre. Esto se da por la ley de Henry, que dice que a mayores presiones, mayor es la solubilidad de los gases. Dada esta situación, lo que vamos a observar es que cada vez menos proporción del oxígeno va a estar unido a la hemoglobina y más cantidad de oxígeno va a estar disuelto. Por lo cual, el efecto que se daba de amortiguación de la hemoglobina con las concentraciones de oxígeno en los tejidos periféricos va a fallar una vez que estemos a altas presiones de oxígeno. Vamos a ver que hay una intoxicación aguda por el oxígeno y también vamos a ver que se puede producir una intoxicación de forma crónica. Cuando tenemos una presión de oxígeno tisular muy elevada, cuando se respira oxígeno a una alta presión alveolar de oxígeno, esto puede ser perjudicial para muchos tejidos corporales. La respiración de oxígeno a una presión de 4 atmósferas puede dar lugar a convulsiones seguidas de coma en un plazo de 30 a 60 minutos. Algunas convulsiones con frecuencia se producen sin aviso. Estas pueden ser mortales para los buceadores sumergidos en las profundidades. Los síntomas de intoxicación aguda por oxígeno son náuseas, calambres musculares, mareos, trastornos de la visión, irritabilidad y desorientación. El ejercicio aumenta mucho la susceptibilidad del buceador a la toxicidad por el oxígeno. Los síntomas aparecen mucho antes y con mayor gravedad. Bueno, en este esquema lo que vamos a ver es cómo el oxígeno, o sea, cómo la toxicidad del oxígeno se va a producir por oxidación intracelular excesiva. Cuando la presión de oxígeno es menor a 2 atmósferas, vamos a ver que hay un aumento en la presión del oxígeno alveolar. Este aumento va a llevar a un aumento de la concentración de oxígeno molecular arterial y un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Este aumento de las especies reactivas de oxígeno va a producir la oxidación en tejidos, va a oxidar los lípidos de las membranas, va a oxidar las proteínas de los sistemas enzimáticos y de las vías metabólicas, y se va a producir daño celular y daño en las neuronas principalmente, porque tienen muchos lípidos. También se va a producir daño en el encéfalo, o sea, disfunción encefálica. Normalmente, a las presiones de oxígeno de menores a 2 atmósferas vamos a tener el sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno que regula la presión de oxígeno en los tejidos, que va a evitar que se formen grandes cantidades, o sea, que se genere gran cantidad de oxígeno molecular arterial. De esta forma, no va a haber tanta cantidad de especies reactivas de oxígeno. Aún así, cuando se forman las especies reactivas de oxígeno, vamos a tener un sistema enzimático antioxidante que va a estar formado por la catalasa, la peroxidasa y la superóxido desmutasa, que va a ser capaz de contrarrestar los efectos de las especies reactivas de oxígeno y evitar que produzcan la oxidación en los tejidos. Lo que vamos a ver es que cuando la presión de oxígeno mayor a 2 atmósferas, vamos a tener un exceso de la presión de oxígeno alveolar.
Este aumento de la presión de oxígeno alveolar va a llevar a un aumento de la concentración de oxígeno molecular arterial y por lo tanto a un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Lo que vamos a ver es que en este caso el sistema amortiguador de hemoglobina-oxígeno va a estar colapsado, o sea, no va a dar abasto. Como habíamos visto en el gráfico anterior, va a empezar a fallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una mayor disolución del oxígeno en la sangre que unida a la hemoglobina. Entonces, este aumento de oxígeno disuelto va a llevar a una mayor cantidad de la producción de especies reactivas de oxígeno, que al ser demasiado grande también va a rebasar los sistemas antioxidantes, o sea, va a rebasar a las enzimas que van a producir efectos antioxidantes, por lo cual el sistema antioxidante va a estar desbordado. Y de esta forma, entonces, sí se va a producir la oxidación en tejidos de los lípidos, principalmente los poliinsaturados, y de las proteínas, produciendo el daño celular, principalmente, como dijimos, en las neuronas, y una difusión en el encéfalo. Cuando nos exponemos al oxígeno de manera crónica, o sea, a lo largo de un tiempo prolongado, vamos a observar que a tan solo una presión de oxígeno de una atmósfera vamos a tener efectos a nivel del parénquima pulmonar. En este caso, a tan solo una atmósfera no vamos a tener una intoxicación aguda por oxígeno a nivel del sistema nervioso central. No, esto no va a suceder porque es demasiado baja esta presión de oxígeno. Pero cuando esta presión de oxígeno de una sola atmósfera se mantiene en el tiempo, sí vamos a observar efectos a nivel del parénquima pulmonar. ¿Qué tipo de efecto vamos a ver? Bueno, vamos a ver congestión de las vías aéreas pulmonares, ¿sí? A nivel de los bronquios, bronquiolos. Vamos a ver edema pulmonar, o sea, va a haber una acumulación de líquido a nivel de los alvéolos. Y vamos a ver atelectasia, ¿sí? Estos son producidos porque tanto el recubrimiento de los bronquios como de los alvéolos va a estar expuesto de forma directa al oxígeno. Entonces, la toxicidad va a ser de estas presiones que quizás no son demasiado altas, va a ser suficiente para generar una lesión en estos tejidos de revestimiento. No va a suceder lo mismo con el resto de los tejidos, ya que el oxígeno se va a disolver en la sangre, pero también va a estar en equilibrio con la unión a la hemoglobina. De esta manera, el sistema amortiguación hemoglobina-oxígeno va a permitir que a los tejidos periféricos llegue una cantidad de oxígeno mucho menor a la que llegaría directamente a los tejidos de recubrimiento, como son los bronquios y los alvéolos, que están directamente expuestos. Esto sería lo que pasa con una intoxicación crónica por oxígeno. Muchas gracias por su atención.